Bueno, en lo que entran los demás, les comento, el día de ayer, sus compañeros de escolarizado, de tercero, igual que ustedes, nos acompañaron al penal a dar una plática y les salió perfecto, les salió muy bien. Por si acaso ustedes quieren y están interesados, podemos armar algo. Sí, más o menos la idea es que vayan 5 por ida. Sí. Ellos ¿En dieron qué una, horario, en qué horario sería? pues lo ideal es entre 10 y una más o menos, a esa hora, de 10 a una, 11 a una. Disculpe, acabo de entrar. Quería saber qué era lo que estaba informando. Comentaba que fueron a sus compañeros de escolarizado, fueron a dar una plática al penal sobre inteligencia emocional con la finalidad de mejorar las relaciones interpersonales entre las internas. Y les comentaba que si ustedes están interesados en ir, pueden armar algo y nos ponemos de acuerdo y para que vayan, más o menos. La idea es para que no se pierda mucho la participación de cada uno de ustedes, de 5, que vayan 5 personas. Daniela, te ves toda borrosa, no sé si a tu cámara tenga algo o así esté. Pues es que no sé, me la prestaron y se ve Ah, ok, raro. ok. Te digo porque ahí está ya, ahí está, ves mejor. Nada más está muy sucia, ¿no? Sí, yo creo que es eso, por eso te comentaba. Gracias. Ok, bueno, yo creo que ya. Bueno, se los dejo ahí por si acaso están interesados, si quieren ir. Tenemos disponibilidad para entrar al penal cuantas veces sea necesario y pues a ustedes les sirve para practicar, ¿verdad? Este, no solamente son pláticas, son entrevistas, terapia más adelante. Ahorita ustedes no van empezando, pero más adelante sí habrá oportunidad de hacerlo. Muy bien. Bueno, ¿qué nos Profe, quedamos? Mande. disculpe, mis compañeras y yo queremos ir. Ok, pónganse de acuerdo y me avisan. Necesito que tengan algo preparado. Sí, ahí hay proyector, por si acaso van a proyectar algo. La idea es bueno, no solamente llegar y dar una clase o informar, por ejemplo, pues obviamente son temas de, de motivación, temas de orientación, cosas por el estilo, pero para que no se sientan ellas así como que vas a educarlos, siempre recomendamos que primero vean como un tipo de dinámicas o al final una serie de dinámicas. Si acaso no tienen ustedes, yo por ahí les puedo pasar un libro donde vienen como unas 700 más o menos tipos de dinámicas para todo tipo y ahí se pueden basar, ¿sí? Muchos requieren algún material, pues lo pueden llevar, es material barato, ¿verdad? Que si pelotas o hojas, lápiz, cosas por el estilo. Sí. Ah, antes que se me olvide, porque con sus compañeros se me olvidó, hay que llevar identificación. Sí. Pero bueno, se ponen de acuerdo, Linda, y me avisan. De Sí, profe. preferencia, bueno, sábado pues obviamente no se puede porque ustedes están aquí y que no sea martes, porque los martes es día de visita, entonces pues toda la atención se la ponen a su visita y no podríamos hacer algo. Sí, pero puede ser lunes, miércoles, jueves o viernes. Ok, profesor. Pero me Gracias. dicen con tiempo porque yo también me tengo que programar. Sí. Muy bien, ok. Bueno, nos quedamos en Jorge. Ahí andas, Jorge.
¿No entró Jorge a la clase anterior? Kenia, Sí, ¿qué pasó? ¿qué nos quedamos la semana pasada? Me acuerdo. Sí, No te entré a la veo. clase anterior y ando toda destanteada, perdón, estaba ando dormida. ¿Cómo, perdón? No entré a la clase pasada y ando toda destanteada, todavía ando dormida. Ok, bueno, les voy a pedir un favor. Cuando no entren a una clase, porfa, pidan o infórmense que hay pendiente, ¿sí? Porque te pregunté a ti, le pregunté a tu compañero porque no entregaron la tarea. Estoy checando en el web. Les encargué una tarea para entregar ayer en la tarde, ¿sí? Entonces, yo sé que a lo mejor por alguna razón no pueden entrar a clase. Yo sé, y es justificable muchas veces, pero lo que sí es que no los exime de responsabilidades como las tareas o las actividades. Entonces, ahí les encargo, por favor, Kenia, ¿ok? Porque obviamente tienen un valor para tu calificación. Esta tarea ahí decía, si ustedes se fijaron bien, ¿qué valor tenía Lidia? O tiene más bien. 10%, ¿no? O Son no 10 sé, no me acuerdo. puntos. 10 10 puntos. puntos. Sí. Profe, nos quedamos en las influencias, en los tipos de influencias, en la presencia real. Ok. Sí, pero les encargué una tarea. ¿Verdad que sí? Sí. Pues la que subimos a web, la de la película. Exacto. Bueno, la Ujú. idea era que la vieran, que hicieran este trabajo para comentarla ahorita. Ajá. Sí. Entonces, Profe, antes de continuar con la presentación, me gustaría que comentáramos y que me dieran su opinión respecto a lo que ustedes observaron desde el punto de vista de lo que estamos viendo aquí. Dime, Avi, ¿me hablabas? No, ¿O yo quién no. habló? ¿Quién habló? No, Araceli. Araceli. Sí, yo sí hice la tarea, pero no la mandé, aún la puedo mandar. Es que se cierra, Araceli. ¿No habían entregado antes tareas con otros maestros en ese web? Sí. Bueno, tienen un límite, sí. Tienen un límite se cierran automáticamente. Entonces, ese es el problema. Por eso les avisé que fue el miércoles, creo que el miércoles, que ya estaba. Entonces cierran y sí la puedo abrir para que la manden. La cuestión aquí es que hay que ser responsables con los tiempos. Ahora, ¿qué pasa si la abro para que la envíen lo que no nos han mandado? Ya nos ha pasado que la coordinadora nos regaña porque no debemos andar haciendo eso. Se registran. Si yo abro una actividad, ahí se queda registrada en ese web. Sí, entonces, hay que tener, hay que tener cuidado, porfa, estar atentos. Yo sé que tienen otras materias, yo sé que tienen otras profe, actividades, pero hay que estar pendientes, por favor. Sí, profe, mande. ah, yo quería Ándale, saber ya te si ves bien. mi tarea sí se había mandado, porque ayer la mandé, pero ahorita vi y decía que apenas estaba adjunto, pero a veces me pasa así, pero sí se mandó. Sí, sí está. Ok. Cuando tengan problema, porque a veces pasa, sí, que por el internet o lo que sea, avísenme con tiempo para yo tener el registro y yo tengo la manera de demostrar que ustedes me avisaron, pero que sea obviamente antes de que se cierre, porque les digo, si a mi coordinación me dice, oye, ¿por qué le abriste a fulano, fulana? Aquí está Alec, mira, me mandó un mensaje, me mandó un mensajito por ahí por el grupo, avísenme. Yo le digo, aquí está, no podía entrar por X o Y razón, se la tuve que abrir después para que lo pudiera subir, ¿sí? O me lo pueden mandar por correo y yo lo justifico de esa manera, pero yo tengo que tener un respaldo, ¿sí? No puedo nada más estar abriendo y cerrando las actividades porque yo quiera o porque ustedes no lo entregaron a tiempo, ¿sí explico? A mí, yo no sé si yo les dije desde el principio, a mí no me gusta que me anden llamando la atención por culpa de otros, así soy, perdón. Entonces, sí les pido, por favor, yo soy bien abierto, sí, soy muy flexible, pero necesito que exista comunicación y sobre todo que exista un antecedente para yo poder en un momento dado que me llamen a mí la atención y me digan, ¿por qué estás haciendo esto? Aquí está Alex, sí, mira, ok, Del perro. y no hay problema. Bueno, a ver, ¿quién quiere? O ¡Ponte el yo le perro! comienzo a preguntar, ¿quién quiere participar?
quiero que primero, fíjese, primero, de los que... Maestro, disculpe la interrupción. Dice la compañera Sara si la No puede aceptar. está. Que no la ha aceptado, Tengo nada dice. más a Ana pendiente ahí, ya la acepté. No lo he agarrado. ¿Dónde está No el me perro? aparece. Sara, ¿me dijiste? Laura. Sí, Sara Mm, Río. Mató me al aceptó, perro. profe, gracias. Ok. Es que sí vi el mensaje, perdón. Ya no te contesté el mensaje porque te acepté. Ok. Ok, ahora sí. A ver, quiero que primero, de los que vieron la película, espero que la hayan visto todos, aunque no Todavía. hayan mandado al trabajo, me den un panorama general, fíjense, de lo poquito que hemos estado viendo, de la materia. Quiero que me den un panorama general de qué fue lo que ustedes pudieran explicar desde la psicología social. Les decía yo en la clase anterior Y que échalo a nos su va a caja. servir para estar comentando constantemente esa película conforme vayamos viendo los siguientes temas. Pero seguramente, aunque haya temas que no hayamos visto, la lógica nos va a llevar a que saquemos conclusiones que tienen que ver con lo que definimos como psicología social. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Así de manera general, antes de irnos con personajes específicamente. Yo, A ver, Lidia. este, el grupo, bueno, la película inició, el experimento inició con como un reclutamiento de personas y a el grupo de personas le hicieron varios estudios para ver, yo creo que qué tanto soportaban iban a estar. Y aparentemente todos tenían un comportamiento aceptable, cuando fueron al reclutamiento. Y ya cuando quedaron las 20 personas, se les asignó pues una tarea, ¿verdad? Todos parecían ser como unas personas, pues a lo mejor muy diferentes en niveles sociales. Unos parecían muy estudiosos, otros parecían, este, por ejemplo, uno que estaba compartiendo la celda con uno de los personajes principales y él se portó como muy bien. Ujú. Bueno, a lo que iba era de que cuando se les asignaron los personajes de tú vas a ser guardia, tú vas a ser el, am, Custodio, el perdón, custodio. al interno, o sí, preso, sí. Ajá. Como que al principio todos querían no romper las reglas y luego como que a algunos les gustó el poder y Pero ¿por qué, otros sí. Lidia? ¿Por qué no lo querían romper? Ahí está la clave de las conductas. ¿Por qué no lo querían romper? ¡Ay! Tiene moco. Porque al inicio se les asignó unas reglas, ¿verdad? O sea, Exacto. tenían que tener un respeto, siempre hacia los guardias y como que tenían ese compromiso social de no querer romperlo porque ya se habían conocido y todos sabían Bueno, pero aparentemente. no era tanto eso, Lidia. Ya vieron las diferentes corrientes psicológicas, me imagino, en psicología, en mi introducción a la psicología, ¿no? Ujú. Vieron las diferentes corrientes psicológicas. Ahí hay una que aplica para ese experimento. ¿Cuál es? ¿Cuál corriente? El Por eso no querían romper. condicionamiento, ¿Perdón? el condicionamiento. Exactamente. Había un condicionamiento ahí y ellos sabían que si rompían las reglas no les iban Dar dinero. A dar dinero. a pagar. Sí, entonces fíjense, ese era la motivación que tenían ellos para seguir las reglas. Ahora sí, Lidia, discúlpame, síguele, porfa. Lidia. Sí, pues en general era eso, ¿verdad? De que todos fueron presentando ya con el paso de los días diferente comportamiento que tuvieron en un inicio. Unos Ujú, presentaron, por ejemplo, un caso fue que empezó a enfermarse por la falta de dieta que tenía, que él claro. se cuidaba mucho. Este, Otro era muy reprimido y después sintió como un placer por tener ese poder y Bueno, ya se hasta ahí un descontroló. paréntesis nada más, para que se Ujú. acuerden del triangulito que les dije. Ahí está. ¿Se acuerdan del triángulo? Sí. Sí, sí. Exactamente, ahí está la clave. Y les dije, ese siempre lo van a usar, siempre. Tienen que tomar en cuenta, y ahorita Lidia lo está mencionando.
Ahorita que entramos ya a ver los personajes o analizar personajes, se van a dar cuenta cómo la conducta está determinada por alguno de esos aspectos, unos por el aspecto biológico, otros por el aspecto psicológico, otros por el aspecto social, pero en todos esos factores tienen alguna determinación, ¿sí? Por eso no los puedo dejar de lado. Muy bien, Lidia, ¿algo más? ¿No? No, hasta ahorita sería Ok, todo. muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran aportar? A mí me Laura, interesó ¿perdón? cuando los presos hacen como un tipo motín, o bueno, uno de ellos escapa y los guardias pues tomaron la acción de controlar la situación. Ajá. Ok, ese Esa era parte otro. estuvo muy interesante. Ahorita que ahora como que se está cortando, Es que, Joely, como que tu internet está un poquito ok, lento. Ahorita que tocas ese tema, fíjense, ese era otro sí. condicionamiento. ¿Recuerdan la luz roja? La luz roja, si prendía, se acababa automáticamente el experimento. Entonces ellos estaban sujetos también a ese estímulo. ¿Sí? Hacían alguna o tenían alguna conducta que podía ser calificada como violencia, porque les habían dicho que si había violencia, automáticamente se acababa el experimento. Y cuando ellos se dieron cuenta que con cierto nivel de violencia no prendía, fue aumentando y fue aumentando la violencia. Sí, entonces eso que mencionas también perdón, es importante y relevante de mencionar. Muy bien, Joely. ¿Algo más? Sí, de hecho, ellos basaban su comportamiento, su moral en base a esa luz. Exacto, sí. Y eso nos sucede a todos, ¿sí? En todos los ambientes, en los diferentes, en cada uno de nuestros ambientes distintos está una luz como esa, es la que nos mueve o la que en un momento dado, en un caso dado, es la que nos detiene a que hagamos algo, ¿sí? A que hagamos o dejemos de hacer algo. Es esa lucecita, por decirlo de manera simulada. Hay estímulos tanto positivos como estímulos negativos basados en el conductismo. En este caso, el estímulo positivo, ¿cuál era? Laura, tú misma. Era el premio monetario, El premio. ¿Y el negativo? pues que los iban a sacar sin Pues la roja, el... la luz roja, ese era el estímulo negativo, estaban atentos a la luz roja, ¿sí? Entonces, eso era lo que condicionaba su conducta. Pero recuerden que, bueno, tenemos que tomar en cuenta que no todas las personas vamos a actuar de la misma manera. Las conductas, si ustedes se fijan, fueron bien distintas en ellos. Tanto afuera. Hubo como una de- parte de la película donde comienzan a presentar ciertos antecedentes de ellos en ciertas áreas de su vida y ponen un panorama de cómo era su vida afuera y ahora ese mismo tipo de situación la manejan adentro y era totalmente distinta. Maestro, lo que está diciendo es un ejemplo de factores endógenos y exógenos. Sí, en las conductas siempre hay de los dos, siempre. Ok. Sí. ¿Por qué? Porque en psicología social, recuerden que hablábamos de que en psicología social nos interesa saber cómo el entorno, que estamos hablando de un factor exógeno, afecta la conducta de un individuo. Pero la va a afectar de una u otra manera dependiendo de factores endógenos, que son los factores de él, que es precisamente lo que pasó ahí. Ahorita que nos vayamos ya personaje por personaje, nos vamos a ver cómo los factores endógenos fueron determinantes para que los factores exógenos le afectaran de una u otra manera. Los factores exógenos eran los mismos para todos, ¿sí? Los guardias tenían cierta responsabilidad y se estaban viendo afectados por el encierro, se estaban viendo afectados por el comportamiento de los internos, ¿sí? Y viceversa, los internos por el encierro y por el comportamiento de los custodios. Entonces, el exógeno es el mismo para todos. Aquí lo que hace que varíe la conducta es el endógeno, que es lo que a nosotros nos interesa. Si recuerdan ustedes, dentro de la definición de psicología social, decía que le interesaba a la psicología social el individuo, no el grupo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, ahí se cometió un asesinato. ¿Sí lo recuerdan? Bueno,
Y sería probablemente, si yo les hubiera dicho, antes de que ustedes vieran la película, si yo les hubiera dicho que ahí se comete un asesinato y les hubiera dicho que me dijeran quién era, probablemente en un inicio o sería el último en el que pensaran, el que lo hizo. ¿Por qué? Por los valores morales que tenía él acá afuera. Si lo recuerdan, era una persona muy, muy religiosa. Entonces sería el último en el que pensáramos que mató a alguien. Más sin embargo, este, digamos que educación que él tenía fue la que le jugó en contra. Pero bueno, ahorita entramos con el personaje. Antes, algo más. También vi la importancia, bueno, el poder que te da el uniforme. Sí. Eso también lo noté. Y eso es bien común, Linda, bien común. Ujú. Como muchas personas, por el hecho de que tú les des tantito poder, cambian radicalmente su comportamiento. Aún estando en una situación ficticia, todo el poder que origina el hecho de ser un preso y el hecho de que soy un policía, aún estando ficticio, pero pues, hablamos de un modelo de condicionamiento, lo entendí al 100. Ajá. Bueno, para que se den una idea de cómo aplica, o sea, de todo lo que estamos viendo aquí en clase, tiene una aplicación real, en la vida real, y no podemos dejar nada de lado. Si todos los factores, por mínimo que sean, tienen alguna afectación, por lo tanto no lo puedo dejar de lado. Y le repito, siempre piensen así, en ese triángulo, comiencen pensando en ese triángulo, a ver, ¿qué tipo de persona es hombre, es mujer? ¿Qué características tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué complexión tiene? ¿De qué raza es? Y así de ahí comienzas, ¿sí? ¿Con quién se relacionaba antes? ¿Con quién se relaciona ahora? ¿Ok? ¿Qué condiciones psicológicas tenía antes? ¿De qué manera le afectó? Todo eso lo tenemos que tener muy claro para poder entender la conducta. Yo les decía también en un principio, en las primeras clases, les decía, no podemos ni justificar ninguna conducta, por más grave que sea, pero sí la podemos entender. Eso es lo más importante para nosotros como psicólogos, entender las conductas, no juzgarlos. Eso no nos corresponde a nosotros, haya hecho lo que haya hecho, no los podemos juzgar, pero como psicólogo sí puedo explicar por qué una persona sería capaz de hacer algo, por más difícil que se me haga a mí. Sí, sobre todo cuando ya la vimos, que vemos la persona, vemos sus características y decimos, no, no puede ser que él sea así. No puede ser que con esa carita que tenga sea tan malo o tan mala. O al revés, oye, tiene cara de malo, pero es bien buena gente. O sea, puede pasar. No nos podemos ir por una apariencia. ¿Ok? Maestro, Mande, Abby. no sé si se acuerdan, hace no sé cuántos años fue, como 4 o 5 años, un chavo que mató a una chica afuera de una empresa en Saltillo. Creo que le Ah, pusieron en las noticias como el asesino de Mave o algo así. era ahí por el aeropuerto, ¿no? Sí, ajá. Sí, sí me acuerdo de él. Bueno, yo conocí a este chico y hace muchos años salí con él y era de verdad la persona más respetuosa, más caballeroso, Sí. no decía malas palabras, un tipazo, ¿no? Y Ujú. cuando lo vi en las noticias, de verdad fue un shock para mí o sea, yo no entendía, o sea, jamás le vi como, digo, tú notas, ¿no? Cuando una persona puede ser, abusiva, explosiva, no sé, violenta, y yo a él no le veía nada. Y yo dije, Ajá. ay, o sea, qué extraño, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Y seguramente, y no me vas a dejar mentir, a lo mejor alguien que sabía de tu relación que tuviste con él, te pudo haber dicho, pudiste haber sido tú la víctima, ¿sí o no? Sí, de hecho Pero, mi mamá me dijo, porque, o sea, iba por mí a mi casa, de esos que se bajaban, o sea, digo, el típico hombre que pita desde afuera, no, él se bajaba, tocaba, buenas tardes, señora, al rato se la traigo, abrir la puerta, o sea, y tú decías, ay, o sea, qué raro, ¿no? O sea, no bueno, aquí sé. volvemos a lo mismo que ya les he comentado, de la corresponsabilidad en las conductas, ¿sí? Probablemente contigo nunca hubiera sucedido eso, aunque estuvieras con él todavía. ¿Por qué? Porque hay un estímulo, en el caso de esta chava, pues algo hizo ella, o sea, algo tuvo que haber hecho, como para que desencadenara esa conducta. Y no hablo de que tenga la culpa ella, sino que hablo de que las características
Miren, ayer que fueron a dar la plática a sus compañeras, este, se me acercó una chava ahí que yo no la conocía porque tiene 2 meses que llegó, viene trasladada de Saltillo, del penal de Saltillo. Entonces no había tenido oportunidad de verla y se me acercó una chava muy, muy guapa, y estaba ahí porque había matado al marido, ¿sí? Y mató al marido. Dices tú, bueno, pues a lo mejor una chava con esas características, pues a lo mejor sea su taco, ¿no? Y esa es la que controla la relación, o no sé, puedes pensar eso, pero resulta que lo mató por celos al chavo, ¿sí? Y el chavo era una persona, desde la perspectiva de ella, era una persona promiscua. Dice, nomás faltaba que se metiera con la escoba y el trapeador, dice, porque agarraba parejo. ¿Sí? Y yo fui la última que me di cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ella? Ella se topó con una persona, ¿sí? Con esas características, ¿sí? Que lo engañaba. Si él tuviera otra pareja distinta, hubiera tenido otra pareja distinta, pues no hubiera sido capaz de realizar esa conducta. Entonces, por eso hablo de la corresponsabilidad. ¿Con quién nos toca lidiar? A veces lidiamos con personas con las cuales no estamos preparados o estamos predispuestos, ¿verdad? Por experiencias anteriores. A lo mejor ya hemos tenido malas experiencias anteriores y como que ya es la gota que remata, ¿cómo se dice? Que derrama el vaso. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. No puedo pensar como en el caso de Abby que dice, me hubiera pasado a mí. No, pues a lo mejor a Abby no le hubiera dado motivos para que él reaccionara de esa manera. Y les pongo mucho énfasis, no es porque la víctima tenga la culpa, sino que por situaciones que se presentan en ese momento en particular, se desencadenan ese tipo de conductas. Y ahí también entra la psicología social. ¿En qué condiciones estaba él? Yo la verdad no tengo mucho conocimiento de cómo se dieron los hechos. Sí recuerdo el caso, pero sabrá Dios si andaba drogado, si andaba alcoholizado, si andaba dolido, si esta chava a lo mejor lo hubiera engañado o él tuviera sospechas de que lo hubiera engañado. No sé, no sé, pero cada uno de esos factores pueden ser motivos de la conducta de él. Y les Sí, pongo mucho énfasis. No es justificable, sino es explicar la conducta. Dime, Abby. de hecho, como 2 semanas antes de que la matara, él se puso a publicar sus fotografías y videos en bazares en Saltillo, los compartió por WhatsApp, los publicó en su Facebook, y ya, no, digo, no, yo no supe qué pasó, ya tenía como 3 años con la chava, como que se iban a casar y luego como que se separaron y luego le empezó con esto de los videos y la seguía a todos lados y le ponía notas y le ponía flores pero pues la Ujú. chava ya no quería nada con él. La chica interpuso la demanda, no procedió porque no le había hecho nada, o sea, tipo el chavo le dejaba flores, o sea, era como, pues Sí, cómo sí, te sí. va, o sea, pues no te está haciendo nada, te está dejando flores, te estaban No era dejando no notas. era una amenaza, vaya. Ajá, ajá. Y la chava súper asustada publicó un día antes de que la matara, publicó en su Facebook, pues que hacía responsable a él de cualquier cosa que le pasara a ella o a su familia. Y pues Ujú, al día siguiente fue con ella, le llevó flores ahí a la salida de la empresa esta y la mató. O sea, le dio un balazo. ujú. Y, o sea, ay no, estuvo feo. Bueno, ahí, por ejemplo, en este caso que mencionas, sí es bueno, y a cualquiera de ustedes, bueno, tanto hombres como mujeres, pero más la mujer porque está más vulnerable en ese sentido, pues sí hay que tomar medidas de precaución. Muchas veces, una de las principales quejas de, pues en este caso las mujeres, por así decirlo, es que las autoridades no les hacen caso. Este, y sí, tienen razón. Y les digo, pues yo que estoy ahí trabajando cerquita de ellos, yo me doy cuenta de todo el trabajo que tienen. Y no es tanto que no les hagan caso, tienen unas carpetas que ustedes no se imaginan, ¿verdad? Entonces, a lo mejor deberían de darles prioridad a ciertos casos, pero a lo mejor como en el área jurídica, todo tiene un término. ¿Sí? Por ejemplo, te tienes que entregar o tienes que presentar alguna demanda o tienes que presentar algún caso ante el juzgado y tiene término todo y se les comienza a vencer. Si no lo presentan, los multan. Entonces, ellos le dan prioridad a aquellos, ¿sí? Que, pues que tiene una multa ahí de por medio. Entonces, a veces se les pasa
pero no porque, bueno, puede ser también, ¿verdad? Que sean flojos y no quieran trabajar, pero yo sí les sugiero que cuando pongan una denuncia no estén atenidos a que el Ministerio Público le resuelva. Difícilmente le va a resolver, y esto no solamente pasa en los casos de mujeres, también pasa en cualquier tipo de denuncia, de robo, de fraude, de lo que sea. Si no es que los dejen porque no les interesen, porque o tienen trabajo o a lo mejor sí tiran flojera, eso sí, lo tengo que reconocer, pero no podemos estar atenidos a que nos van a proteger. Esa sí es una equivocación bien, bien fuerte. Tenemos que tomar nosotros como personas ciertas medidas de precaución que no están de más. Por ejemplo, ella se pudo haber salvado si hubiera tomado ciertas medidas de precaución. Si tanto miedo tenía, debió haber tomado algunas otras medidas y a lo mejor se confió, a lo mejor. No sé, les repito, yo no sé cómo estuvo las cosas, no estoy muy enterado, me enteré nada más del caso, entonces, en cada caso es distinto, ¿sí? Ahora, eso no nos vuelve inmunes a ser víctimas de un delito, pero al menos las probabilidades se disminuyen bastante. Pero bueno, ya nos desviamos un poquito de la película. Bueno, ok, ya hablamos en general. ¿Algo más por ahí? ¿Alguien que tenga alguna duda? Yo creo que esa película describe perfectamente bien lo que es la psicología social, que es cómo un entorno afecta a un individuo, ¿sí? Cómo cada entorno afecta diferentemente a un individuo y sobre todo, lo que platicábamos ahorita, cómo la conducta que se va a dar está determinada por los diferentes entornos a los cuales viene, que hablábamos, recuerden, ya vimos lo de los grupos, ¿verdad o no? Grupo primario, secundario y terciario. No, creo que no. Bueno, ok, pero los hemos comentado. Por ejemplo, el primario es la familia, ¿sí? Y de ahí, pues ese comportamiento que yo desarrollo a través de mi interacción con la familia determina mi comportamiento en otros entornos. Y ahora sí, a ver, vamos a ver personajes para ver cómo esto que estamos comentando tuvieron una relevancia en su comportamiento dentro del experimento. A ver, Ana, Martel, Sí. Pues, cualquiera, el que tú quieras. Travis Travis, ok. es el personaje más importante pues uno de los personajes más importantes de la película. Fue como el líder, ¿verdad? Al principio era una persona honesta, tranquila, empática, em, y pues con una estabilidad emocional, y conforme mm, ay, era agredido por los guardias, conforme era agredido por los guardias, pues su carácter iba cambiando. Ujú. Y él mm, sufría las humillaciones y los maltratos porque quería conseguir el medicamento para su otro compañero, al compañero de celda, porque pues era también introvertido. Ok, ahí, Ana, se ve que su conducta está determinada por un factor de percepción. Si recuerdas cómo comienza la película, No. ¿quién se acuerda cómo comienza la película? ¿Qué andaba haciendo? Aparece él en la primera A escena. él Era- él, Lo Lo despiden. él despiden. trabaja en un asilo, ¿no? Ajá, y lo despiden. Y luego después de ahí, Trabaja en un asilo y se fue a una marcha en ok. contra de, o sea, en pro del, ¿qué era? No sé, los Quería que gays, se no me trajeran los acuerdo. soldados de la guerra, andaban en la guerra y querían que se Ah, los sí, sí, trajeran. Sí, esa era sí. la marcha. Entonces, fíjense, su conducta estaba determinada por la percepción que tenía él de las injusticias. Ujú. Él no le gustaba ver injusticias, ¿sí? Y es lo que estaba viendo ahí adentro. Y eso era lo que le movía a él. Quería justicia, vaya. Sí. Sentía que estaba de más lo que estaban haciendo los guardias. Quería controlar eso. Entonces, vean el punto Yo al que llegó. siento, yo, Dime, Javi. yo siento que él fue uno de los personajes
que no modificó su personalidad, o sea, que él siempre fue, pues, o sea, como que siempre buscaba el bien, como que se rebelaba ante las injusticias, como que, o sea, él se mantuvo, vaya, en lo que era. Pero hizo cosas que normalmente, o sea, que no había hecho antes. Y Sí, que no le gustaba golpear a la gente, o sea, no le gustaba exactamente. golpear a la gente. De hecho, Pero en la era marcha se necesario, ve. ¿verdad? Ajá. Exactamente. Eso es a lo que voy. Fíjense cómo se nos presentan situaciones donde reaccionamos, que nosotros pensamos que a lo mejor nunca lo vamos a hacer, pero porque no nos hemos enfrentado a ese tipo de situaciones. Cuando se dan, es ahí donde nos desconocemos y decimos, ah, caray, yo no soy así. ¿Por qué? Porque se me presentó ese estímulo. Entonces, eso lo tenemos que analizar en una persona. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más, Ana? De Travis. Pues nada más, o sea que él quería ayudar a su compañero porque pues su compañero necesitaba su medicamento porque se estaba poniendo mal y pues él por eso toleraba o por eso tenía esas actitudes de agresividad, ¿verdad? Con los guardias porque no le querían dar el medicamento. Ok, muy bien. Stephanie, Mande. ¿algo que quieres comentar de Travis? No te veo. No, no la vi. Nos quedan 2 minutos. Nos vamos a salir y entramos de voladita otra vez. ¿Sí? Ve preparando lo que vas a decir, Stephanie. Te encargo la cámara, porfa. Ok, vamos para afuera. Bien. Lisbeth. No. Andrea. Habla. ¿Cuál, Andrea? Almaguer. Yo. ¿De Travis o de...? Pues algo más que quieres, o ya está todo dicho, ya no hay dudas con Travis. Bueno, lo que a mí me llamó la atención fue del personaje del policía, del Guardia. Bech, no sé cómo se llamaba, el ¿De quién? Bech, algo así se llamaba en la película, no recuerdo bien su nombre, es que lo hice Bosch, ¿no? Bush, no, O Barry. Barry. Barris, no me acuerdo, algo así. A ver, platícala y ahorita te decimos quién es. Bueno, me llamó mucho la atención porque era muy, cuando lo entrevistan, no sé si se dieron cuenta, percataron que a todos los entrevistaron y a todos les preguntaron qué pensaban cuando cuando le preguntaban por mujer. Ajá. Entonces, todo lo que fue Travis, lo que fue él, hablaban de de la mujer y se expresaban pues con amor. Sí. El otro guardia, creo que se llamaba Chess, algo así. El otro guardia se expresaba acerca de la mujer, se le venía la imaginación y era sexualidad nada más. Ah, ok, el güero ay, ¿cómo se llama? Chase. Ajá, Chase. algo así. Sí, sí. De él, del otro, del que le digo que no me acuerdo bien su nombre, me llama mucho la atención porque creo que percaté cuando lo estaban entrevistando, ya ve que les ponían como que se venía una película, ¿verdad? En ellos, como de su vida. Ajá, sí, sí, sí. Entonces ahí vi como que lo humillaba, no sé si era su mamá. Ah, tú dices Barry, a Barry, el negrito. Sí, Ajá, Barry. Ujú. como que lo humillaba a su mamá. Sí. Entonces, cuando le dan el poder, empieza él a alimentar pues su ego, ¿verdad? De poder. Ujú. Lo que me llamó mucho la atención, que fue que cuando los humillaba, él como que se satisfacía y se orinaba. Se orinó la primera vez que empezó a humillar. No sé si Bueno, la checaron. primera vez tiene una erección. Cuando No, él se da cuenta, no se ¿Erección o orinó, se orinó? tuvo una erección.
Sí, la primera Fue vez, placentero para él, esa exactamente. emoción. Yo pensé que había orinado, o sea, sí pensé que había sido eso, pero dije, a lo mejor yo estoy viendo mal, ¿verdad? No, sí, Entonces, fue tanto su excitación ajá, se que excitó. tiene una Y de hecho erección. eso lo iba a poner, pero lo dije, no, ese el profe no está viendo la película que me En encargué. lo que se anda fijando, no, pues es que es parte de él, ¿no? Y por eso le ponen la cámara, porque es tanta la excitación que tiene la erección. Pero fíjate, en el caso ese de Barris, yo creo que es uno de los más afectados por el entorno, porque si se acuerdan, ¿cuántos años tenía? 42. Como 40 y algo, 45. 42. 42. 42. Tenía 42 y vivía con la mamá. Bueno, al menos es lo que percibimos con los antecedentes que nos ponen ahí. Vivía con la mamá y estaba sometida a lo que la mamá dijera. Si se acuerdan, está viendo la tele. Cuando pasan las escenas de sus antecedentes de relaciones con mujeres, ahí lo ponen viendo la tele, siendo regañado por su mamá. ¿Se acuerdan que lo regaña y le dice pollo, Sí, cochino, no sé cómo le dice? popó de gallina, algo así. Algo le dice así, ¿verdad? Entonces, esa era la única antecedente que hay de relación con mujeres de él, que es su madre, una madre castrante. Entonces, fíjense, 42 años, ya estamos hablando que su madurez, pues ya, pues está bien establecida y está acostumbrado a estar sometido siempre. Entonces, imagínate que después él se da cuenta que tiene la capacidad de ahora estar del otro lado. Es cuando hagan de cuenta que le abrieron la puerta a un perro que estuvo encerrado todo el tiempo y salió y sacó toda esa necesidad de poder que tenía, pues más que él no conocía, ¿verdad? Porque siempre era la mamá la que le decía lo que tenía que hacer. Por eso se vuelve tan malo, entre comillas, ¿sí? Y eso es lo que a veces no debemos de confundir, de decir, es que hay maldad, no es maldad. Lo que está sacando él es una represión. Sí, es la represión que tenía de eso. Entonces, por eso les digo, las conductas son explicables, no justificables. Y se convirtió en asesino. Se convirtió en asesino por esa represión tan grande que tenía. Si ustedes se acuerdan, no quería que se acabara el experimento, pero a él no era tanto por el dinero. Le interesaba más esa sensación de poder. Primero, baja a Travis de la cámara. ¿Se acuerdan que Travis, cuando dice ya se salió de control esto, se sube a una cámara y comienza a decirle ahí el de la cámara que le abra? ¿Sí se acuerdan de eso? Que él lo baja con con pues sí, es cuando matan a Benji, lo baja desde la cámara. Esa es una de las conductas que tiene donde se puede apreciar que no quiere que se acabe el experimento. Y la otra es cuando prácticamente están perdidos porque ya va todos los internos detrás de ellos y se dirigen hacia la puerta, al portón que hay eléctrico, que lo quieren levantar y él no quiere que se acabe. Prácticamente están perdidos ahí, son mayoría los otros, o sea, no tienen posibilidad de ganar. Pero él en ese entorno se siente tan a gusto que no quiere salirse. Y cuando termina la película, que van ya en el camión, creo que a todos les pagaron, Sí, ¿verdad? sí. Pero haz de cuenta que él ve el dinero y voltea a ver porque empezó haciendo amigo de Travis. Sí, Entonces voltea a verlo y ya como la persona que él era antes, ¿verdad? Con la personalidad claro. que siempre fue o sea, el dinero no era lo que, al final se dio cuenta que el dinero no era lo que Bueno, ahí podemos ver cómo él era así, pero adentro de ese entorno. Afuera de ese entorno, tú lo sacabas de ahí y su comportamiento era el de siempre. Sí, Era sumiso, era como un comportamiento muy sumiso exactamente. y muy tranquilo, muy pacífico. Pero también al inicio de la película les preguntan que por qué estaban interesados en ese examen, en esa aplicación o por qué querían el dinero. Y él mencionó que era para pagar la renta de su mamá, ¿verdad? O sea, Y ese era como que, para arreglarle una operación, perdón, para pagar una operación ¿qué? De la cadera. Tenía la cadera quebrada. sí, y quería ayudarle a pagar la La renta renta, no también me a la acuerdo de mamá. eso, pero yo me acuerdo de la cadera. Sí, también tenía eso, o sea, sí tenía como que gastos, pero su objetivo era sacar dinero para su mamá, para ayudarla, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Bueno, entonces fíjense cómo aquí les digo, está muy visible, no tienes que ser psicólogo, no tienes que ser sociólogo ni nada relacionado
con alguna ciencia afín, como para que te vayas dando cuenta, ¿verdad? Que te vayas dando cuenta cómo los entornos tienen una influencia muy marcada en las personas, en nosotros. Y ahí está, el caso de Travis es el típico, ¿verdad? De cómo se convierte por las características de ese entorno. Seguramente si él hubiera sido un interno, eso no le hubiera sucedido a él. ¿Por qué? Porque estuviera en su ambiente, sometido a los demás, como lo estaba en su casa. Hagan de cuenta que para él hubiera sido lo mismo. Le decían qué hacer, le decían a qué hora levantarse, le decían que se tenía que comer toda la comida, y él lo hubiera hecho, no hubiera batallado, pero precisamente por eso lo pusieron del otro lado, porque estaban experimentando con él. ¿Sí? Ok, ¿dudas de Barry, Travis? ¿No? No. ¿Qué más, Kelly, Carolina? ¿Algo más que quieras aportar? Yo no miré la película ¿Por qué, Kelly? porque es que haz de cuenta que toda la semana me estuvo apareciendo en web que no podía entrar, me aparecía en cuando no te deja ver la página. Ajá. Y hubo un día creo que no me metí, creo fue el miércoles. Y no la miré. Esa tarea la miré ayer, pero ya hasta la noche. Ah, bueno, No pero no me tiene acuerdo nada que qué día ver con ese web. Lo de anoche no, pero ya eran como las 10. Bueno, pero les avisé en el grupo de WhatsApp. No me fijé. Para eso es el grupo, Kelly, para mandarles los avisos. Cuando tengan alguna dificultad, les decía ahorita con ustedes web, me pueden avisar, pero siempre y cuando sea justificable. Ahora, si no sirve ese web, por la razón que sea, yo sé que de repente por ahí hay atrasos de pagos o por el internet o lo que sea, yo lo entiendo, nada más avísenme con tiempo, Ok. ¿sí? Porque ahorita ya tienes 10 puntos menos, fíjate. Sí, ya me di cuenta. Bueno, empezamos mal. Bueno, a ver, hombre, no hay un hombre. ¿No vinieron o qué? ¿No, verdad? Diana Serrano, Sí. ¿qué onda? Am, bueno, de Travis también. Pues me di cuenta que, bueno, ya estando dentro de ahí de la cárcel, ¿no? Que por todas las humillaciones que él sufría, o sea, porque al principio, pues, sí era como que amigo de este que estaban hablando. Y después empezó a tener un odio hacia él por todas las humillaciones que le hacía, o sea, sí, Ujú. me relaciono con el comentario que hizo mi compañera Ana, Ok. que fue cambiando am, su forma de ser hacia él. O sea, no, él trataba porque recuerdo que le preguntaba qué era lo que hacía, o sea, pero el, el otro, el guardia, Ujú. pues quería poder, ¿no? Ok, Entonces, bueno, a ver, platícame de Chase, Diana. ¿Qué onda con el Chase? Él también tiene un comportamiento que seguramente él, en condiciones normales, estaba muy consciente de que no sería capaz de hacerlo. ¿Qué comportamiento fue ese? Es muy visible ahí en la película. Y ya lo había predicho él de que no sería capaz de hacerlo. um, ¿No te acuerdas? Sí sabes quién es Chase, ¿verdad? ¿No es no el es el que que intenta intenta abusar abusar de de uno? uno, Sí, es el Sí, ese le mero. preguntaron, le preguntaron que si le gustaban los hombres, o sea, que si nada más le gustaban las mujeres, que si, o sea, él quería el dinero para Que se tener tiene relaciones mujeres. sexuales con hombres, porque le preguntan cuántas ha tenido y dice un número, no me acuerdo cuántas dice, creo que 12.
y le preguntan con hombres y mujeres y él se ofende, ¿verdad? Y dice, no, mujeres, o Sí, sea, solo mujeres, pero se queda así como, cambia su semblante de, solo mujeres y él, sí, y sí, una Y risa al así de, último fue cuando cometió eso de la violación, ¿no? Contra un prisionero por tratar exactamente. de satisfacer, pues, esa necesidad. Exacto. Eso es lo que quiero que visualicemos y que por eso les digo, nunca podemos decir no voy a hacerlo porque no sabemos si en un momento dado se nos presentan las condiciones donde por necesidad o por lo que sea lo vamos a hacer. En el caso de Chase, pues era una persona muy promiscua, ¿sí? Y pues ahí no había mujeres. No, no duró ni siquiera 3 días sin aguantarse. ¿Y qué dijo? Vámonos, o sea, aunque sea hombre, para lo Lo que que él quería. encuentre. Sí, él quería descargar su energía sexual, entonces, pues algo que él en condiciones normales sería incapaz de hacerlo porque ya lo había expresado, en una condición anormal para él, ahí sí, pues le valió, ¿verdad? Ok, faltan 5 minutos. Bueno, terminamos aquí para que tengan chance de ir al baño. Nos quedamos entonces en esa diapositiva que me decías, Lidia, ¿verdad? Nos vemos la semana que entra. Y ya el resto de la película de los personajes igual, conforme vayamos viendo la materia, se van a estar ofreciendo, lo vamos a utilizar como ejemplo para poderlo visualizar, ejemplificar. ¿Ok? Si hay dudas, cualquier cosa en el grupo, les encargo mucho, estén atentos al grupo por si de repente hay avisos, porfa, y si no, pregúntenle a sus compañeros, aunque les caigan gordos, pregúntenles, porfa. Profe, ¿me puede decir si le llegó mi correo? Se lo mandé ayer, pero se me hace que no le llegó. Se lo mandé ayer en la ¿Correo? mañana. Ah, me mandaste correo, así te checo y Sí, yo te aviso. ok, gracias. ¿Vas a tener Ándale. tarea? No, por lo pronto no, yo les aviso, yo creo que no, pero yo les aviso en caso que surja algo. ¿Ok? Ok, Que tengan excelente fin, cuídense mucho. gracias.